Bien, buenos días, queridos niños y niñas. Continuando con nuestras clases, vamos a hacer un repaso en lo que es la subárea de razonamiento verbal. Vamos a darle un repaso a todos los contenidos que nosotros venimos trabajando, pero hoy solamente he seleccionado a algunos, ¿ya? Para poder nosotros ampliar nuestros conocimientos. Vamos a continuar. Acá, por ejemplo, nosotros también ya hemos hablado de lo que es el cuento, ¿cierto? Si yo recuerdo el cuento es una narración corta que proviene generalmente de la imaginación en la que participan personajes que realizan acciones en un lugar y tiempos determinados. Nosotros ya hemos dicho que los cuentos pueden ser imaginarios o reales, un hecho real, ¿no? Donde participan muchos personajes y realizan una acción en un lugar determinado. ¿Ya? Vamos a ver ahora las partes del cuento. Recordando las partes del cuento. En las partes del cuento, algunos cuentos tienen título, otros no, o sea, el nombre, pero mayormente algunos los encontramos con nombre, otros no. Las partes del cuento tenemos la introducción, inicio o planteamiento. Si nosotros hablamos de la introducción o el inicio del cuento, ¿no? Es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Esta es la parte inicial, ¿no? De donde empieza el cuento. Utilizando los momentos, había una vez, cierto día, en un lugar lejano. Luego tengo acá el desarrollo, nudo o medio, que también le llamamos, ¿no? A la segunda parte del cuento. Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema. Ustedes saben que si hablamos de conflicto o el problema, es lo mismo, ¿no? Donde se da la parte dramática, donde nosotros decimos, uy, ¿qué va a pasar, no? Allí toman forma y se suceden los hechos más importantes, ¿no? Hay una parte de los cuentos donde nosotros vemos el suspenso, ¿no? Como quien dice, el problema que se está dando en esa parte del cuento, ¿ya? Luego tengo, finalmente, como dice, el desenlace, el final o el fin, ¿no? De la historia, del cuento que yo narré o me están narrando. Es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema y donde finaliza la narración, ¿no? Es la parte última donde dice, unos decimos, ¿no? Fueron felices, ¿no? O también es donde, si recordamos nosotros el cuento de Caperucita Roja, es cuando la parte final, ¿no? Donde se solucionó el problema, de acuerdo a este cuento, es cuando atraparon al lobo, ¿no? El leñador lo atrapó, le dio una paliza, salvó a la abuelita y a Caperucita. Entonces, esa fue la parte final del cuento, donde ya Caperucita, pues, se quedó feliz viendo a su abuelita, ¿no? Entonces, nosotros para poder crear un cuento debemos tener en cuenta sus partes para poder ubicarnos en cada una de ellas. ¿Ya, chicos? Continuamos. Aquí, por ejemplo, yo tengo trabalenguas. También hemos visto lo que son los trabalenguas, ¿no? Son pequeños textos que son difíciles de tener una pronunciación muy clara, ¿no? Muy vocalizada. Con la práctica sí se puede hacer, ¿no? Pero cuando lo estamos aprendiendo vamos de a poquito y vamos expresando lentamente para luego hacerlo muy rápido, ¿no? Aquí dice, 3 tablitas van por el río, las 3 están tabliteando.
3 tablitas tablitean y por el río van bajando. Una traba hay en el río, 3 tablitas van bajando. Las 3 tablitas tablitean y en la traba se van trabando. ¿Ven? Si lo decimos muy rápido, se nos va a trabar la lengua, pero con la práctica eso va a superarse. Por acá tengo otro. María Chuchena techaba su choza y un techador que por allí pasaba le dijo: María Chuchena, ¿tú techas tu choza o techas la ajena? Ni techo mi choza ni techo la ajena, que techo la choza de María Chuchena. ¿Ven? Son frases difíciles un poco de poderlas pronunciar, pero con la práctica lo vamos a lograr. Luego tengo por acá lo que es el término excluido, ¿no? Las palabras que se dan por categorías y dentro de ese grupo de palabras hay una intrusa, una que no pertenece, o también decimos el término excluido. En las siguientes series hay el término excluido, marca con aspa. Por ejemplo, en esta primera fila tengo la palabra padre, sobrino, cuñado, abuela. Son miembros de una familia, ¿no? Pupilo. Pero si yo digo padre, sobrino, cuñado, abuela, pupilo, sería el término excluido, ¿ya? Luego tengo en la número 2, lobo, perro, coyote, pantera y zorro, ¿no? Dentro de estos son animales, nosotros le decimos salvajes, ¿no? Que viven en la selva. Por ejemplo, el perro sería el término excluido porque el perro no es un animal salvaje, ¿ya? Luego tengo acá refrigeradora, plancha, cocina, televisor, moto. Yo observo que hay muchos artefactos aquí electrodomésticos, ¿no? Que me sirven para poner las cosas para que no se dañen, como las frutas, verduras. Luego tengo una plancha que es para poder planchar la ropa, es un artefacto, la cocina, el televisor, la moto. Pero dentro de este grupo de artefactos, moto no es un artefacto, es un vehículo. Por ello es que lo he tachado como término excluido. Luego tengo caro, costoso, valioso, eficaz, oneroso, ¿ya? Aquí veo que hay una forma de poder ver como sinónimo a lo que es caro, a precios altos, decimos, ¿no? Que cuestan mucho. Caro tiene relación con costoso, tiene relación con valioso y tiene relación con oneroso. Eficaz es el término excluido. Luego tengo acá la palabra terco, porfiado, resistente, obstinado, necio. Si yo hablo del terco, es lo mismo que decir porfiado, es lo mismo que decir obstinado y es lo mismo que decir necio. Pero la palabra que no guarda relación, que sería el término excluido, sería resistente, ¿ya? No tiene nada que ver con la palabra, con los sinónimos de terco, porfiado, necio, obstinado, ¿ya? Luego, por acá también hemos trabajado, ordena las siguientes palabras formando una frase o una oración. En este caso, frase u oración, porque aquí nos da a conocer ya completo. En el primer cuadro dice hermana, foto, mi, de, esa, es. Recordando que siempre vamos a buscar la letra mayúscula y si hubiesen dos, tendríamos que leer bien esas palabras para poder ordenar una oración. Dice, esa foto es de mi hermana. ¿Ve? Tiene sentido.
Por acá tengo blanco, muy, es, tú, ratón, malo. Y si yo ordeno, digo tú, ratón, blanco, es muy malo. Porque justo aquí también tiene su punto final. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Pequeña. Hay un punto final. Es María, la, de, tele. Y yo digo la tele de María es pequeña. La tele de María es pequeña. Ven cómo hemos ordenado la oración. En el caso de esta oración vemos una letra mayúscula del nombre María y otra de la letra L, de la. Entonces, pero no voy a decir María, la tela, no tendría sentido. Pero si dice María, aquí con mayúscula y la. Y entonces dice, la tele de María es pequeña. ¿Ven? Bien, niños, continuando siempre con las prácticas para poder reforzar nuestros conocimientos. Gracias.